Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 26 de mayo. Hoy miércoles dio inicio la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en los siguientes municipios: Sisantún, Yaxcucul, Tecó, Tzucacap, Yaxcabá, Panabá, Sellé, Temash, Tixcacalcupul, Bocobá, Baca, Canzacap y Chocholá. Estamos trabajando coordinadamente con el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas para cuidar la salud de los yucatecos. La aplicación de la vacuna para personas de 50 a 59 años en Mérida comenzó ayer y se extenderá hasta el jueves 3 de junio. De acuerdo con lo programado, la vacunación se llevará a cabo en el siguiente orden. Hoy, miércoles 26, se vacuna a los de 58 años. Mañana, jueves 27, a los de 57 años. Viernes 28 a los de 56 años, sábado 29 a los de 55 años, domingo 30 a los de 54 años, lunes 31 a los de 53 años, martes 1 de junio a los de 52 años, miércoles 2 a los de 51 años, jueves 3 a los de 50 años. La vacunación se realiza en 2 macrocentros y 6 módulos distribuidos estratégicamente en la ciudad, y será de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se invita a los habitantes de la capital que estén en este rango de edad y que todavía no se han registrado en la plataforma federal mivacuna.salud.gov.mx a hacerlo lo más pronto posible para acudir el día que les corresponda y evitar aglomeraciones. Además, se informa lo siguiente. Mañana jueves iniciará la aplicación de la segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Semul, Jocabá, Jalachó, Muna, Quinchil, Sinanché, Suma, Silán de Bravo, Yobaín, Ixil, Samajil y Timucuy. También iniciará la aplicación de las primeras dosis para personas de 50 a 59 años de edad en Samajil, Tixpehual y Timucuy. El viernes 28 de mayo iniciará la aplicación de segunda dosis para adultos mayores de más de 60 años en Socchel, Telchac Pueblo, Silán González, Tamec, Telchac Puerto, Tepacán, Tetis, Tella, Ucú y Tecantó. También iniciará la aplicación de la primera dosis para personas de 50 a 59 años en Ucú. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 152 pacientes en hospitales públicos. 34.592 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que es 39.523. Hoy se detectaron 128 nuevos contagios de coronavirus, 100 en Mérida, 7 en Guaymas, 5 en Ticul, 2 en Canacín, Oxcuxcap y Valladolid, 1 en Baca, Canzacap, Concal, Izamal, Maní, Muna, Progreso, Santa Elena, Tizimín y Yaxcabá. De los 39.523 casos positivos, 341 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 24.765 personas contagiadas de coronavirus que viven en 7.084 en la zona norte, 6.303 en la zona oriente, 2.318 en la zona centro, 3.503 en la zona sur, 5.547 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 4 hombres y 3 mujeres de un rango de edad de 37 a 91 años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, obesidad, cardiopatía, hepatopatía e hipertensión arterial. 4 residían en Mérida, 1 en Motul, 1 en Junucmá y 1 en Valladolid. En total son 4.200 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 579 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 152 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color amarillo. Como se ha informado, el Semáforo Estatal de Salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Eso es todo, doctora. Gracias.
Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.